Las palabras de los protagonistas son nuestra inspiración. Historias y experiencias de emprendedores, startuperos, invitados. Vamos a charlar con Gustavo Segré. Él es analista internacional, especializado en Argentina y en Brasil. ¿Cómo está, Gustavo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por el llamado. Increíble lo que están haciendo. Muy bueno. Felicitaciones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Gracias. Y gracias a vos por estar acá charlando con nosotros. Desde Brasil, aparte. Total. Uno se ve desde San Pablo, sí, señor. Sí. Pero uno se observa siempre con relación a sus orígenes. Yo tengo una empresa hace 30 años que empezó con una idea, como todas las que seguramente se aproximan y los escuchan a ustedes, y hoy tenemos 5 países, en presencia en 5 países, con 40 personas en San Pablo, y con el enorme orgullo de no haber echado, ni suspendido, ni bajado el sueldo de ninguno de nuestros colaboradores en función de la pandemia, con recursos propios, sin pedir recursos a bancos, y con inversiones todo el tiempo para buscar ser diferentes, ser mejores y ser productivos, ¿no? Que es el espíritu del emprendedor. Tal cual, eso es lo que necesitamos, ponerle foco a ser mejores, que a veces la realidad nos tapa ese objetivo, ¿viste? Estamos en el día a día y perdemos a veces el foco en ser mejores y en especializarnos en los que somos buenos. Pero bueno, realmente los emprendedores le ponemos garra. No sabía que tenías una empresa. Conocíamos una faceta tuya de analista, obviamente, pero no sabíamos que tenías una empresa detrás. ¿De qué es? Si nos querés contar. Nosotros, claro, la empresa la creamos a partir de una realidad que era la falta de información para argentinos de Brasil y para brasileros de Argentina. Así comienza Center Group en 1990. En el 93 nos dimos cuenta que la mejor forma de exportar productos de Argentina a Brasil era vendiendo desde Brasil. Entonces ahí se generó un canal propio de distribución, que era que una empresa argentina que producía en Argentina pudiera armar su canal de distribución para exportarse a sí mismo a Brasil. Entonces en Brasil hoy administramos 53 compañías argentinas que exportan a sí mismas, que evitan el intermediario, porque muchas veces la competitividad argentina no es de las mejores, y que con eso consiguen vender mucho más, que consiguen además financiarse con tasas internacionales y no las tasas argentinas, y son todas empresas que no han tenido dificultades en la pandemia, porque mantienen su propio canal, o sea, no dependés de alguien que compre, sino que sos vos mismo, y que van adaptando las políticas comerciales siempre dependiendo de lo que es la legislación en el país de origen y en el país de destino, la tributación en el país de origen y de destino, y sobre todo la cultura en el país de destino. Y así, bueno, fuimos creciendo y hoy estamos en Estados Unidos, en México, en Argentina y en Australia, además de Brasil, donde está la central. Mirá vos qué interesante. Y muchas empresas tienen interés en esto de abrir, que abren como una especie de filial en otro país, como para aceitar ese comercio entre la misma empresa, ¿o no? Claro, es que en realidad, mira, el comercio exterior nace en el año 321 antes de Cristo, cuando se muere Alejandro el Grande y los fenicios y los atenienses empiezan a dar vueltas por los mares buscando a alguien que compre lo que otro producía. Pasaron los 321 más los 2020 años de esta época y la mayoría de las empresas sigue buscando lo mismo, alguien que compre lo que el otro produce. Lo que nosotros generamos es un cambio en ese paradigma, que era buscar que alguien compre sin necesidad de tener que importarlo, porque claro, lo que le importaba era la propia empresa exportadora. Y ahí conseguimos abrir mercados para empresas chicas, medianas, grandes, y donde la base, por supuesto, tiene que estar siempre en la información, o sea, saber cómo ingresar al mercado, pero de una manera mucho más directa, evitando intermediarios, donde si hay un cambio en la cultura o en el consumo, se enteran inmediatamente el fabricante y además no tenés que abrir carta de crédito, en fin, tiene una serie de ventajas muy interesantes. Y desde el 2000 más o menos empecé a ayudar a mi hoy amigo Ari Paluch, que me dio el primer micrófono para que pueda hablar sobre lo que analizaba internacionalmente, y después, bueno, vino Radio Mitre, hoy A24, América TV y todos los que me convocan, a los cuales siempre le agradezco por permitir expresar mis opiniones.
Espectacular. Bueno, ahora te vamos a sacar de ahí Sí. para justamente preguntarte sobre tus opiniones y sobre la información que tenés, no solamente de acá, sino bueno, de otros países, en este caso que te vamos a preguntar un poco sobre Brasil, que estaba bastante movidito con respecto a la política y también a la cuarentena y el coronavirus en general. Eh, Con mucho gusto. A ver, Brasil prácticamente por lo que tenemos, por lo que vemos desde acá, tiene una cuarentena muchísimo más flexible. Argentina tiene una de las cuarentenas más estrictas y más largas del mundo. Brasil, uno de los países con más muertos del mundo por el coronavirus y una economía golpeada, obviamente, como todo el mundo, pero Argentina tiene pocas muertes, pero con una economía derrumbada. ¿Existe algún punto medio entre la apertura y muertes o, digamos, estar completamente cerrado, pero con una economía derrumbada como Argentina? Mira, yo soy un fanático defensor del pensamiento lateral, de la teoría del pensamiento lateral, cuyo mejor referente es Edward de Bono. Y cuando uno analiza datos en forma absoluta, muchas veces perdés la proporción. Fíjate que lo que vos mencionás con mucha lógica, Brasil es el segundo país en mayor cantidad de contagios del mundo, después de Estados Unidos, es el cuarto en relación a fallecidos, después de Estados Unidos, Reino Unido e Italia, pero cuando uno analiza la cantidad de millones de habitantes que tiene Brasil, ahí la perspectiva cambia, son 212 millones de habitantes. Y ahí estaría Brasil, tomando ese análisis, el número 40 en el mundo por la proporción de contagios en función de cada millón de habitantes, estaría el número 20 en relación a la cantidad de muertos por cada millón de habitantes, y lo más importante, estaría en cuarto lugar en la cantidad de recuperados. Cuando uno analiza esa situación, ves que el motivo por el cual un país disponía la rigidez en la cuarentena, y como bien decías, Brasil tiene un aislamiento social recomendado. Yo puedo salir, puedo hacer lo que quiera, porque en realidad la Corte Suprema a principio de la cuarentena dijo que el derecho constitucional de ir y venir no estaba en la potestad de ningún gobierno, ni nacional, ni provincial, ni municipal. Entonces, que lo que debía hacer el Estado es decirle a la gente, señor, si usted sale se puede contagiar. Y por otro lado, tener capacidad en salud pública y privada para atender a quienes así lo necesitaran. Cuando eso ocurrió, la frase que más escuchábamos en todos lados era aplanar la curva. ¿Se acuerdan que era aplanar la curva para que no colapse el sistema público? Sin embargo, eso se mostró bastante poco eficiente, porque en Reino Unido, con un sistema de salud increíble, el colapso nunca llegó, y sin embargo hay 38.000 muertos. Entonces, cuando uno analiza esa situación, lo que entendemos que es la búsqueda de todo primer mandatario es el equilibrio. En el caso de Brasil, por una lamentable realidad de verborragia de Bolsonaro, si yo les preguntara a ustedes de quién es la responsabilidad de la cantidad de contagios y muertos, seguramente dirían Bolsonaro. Pero lo cierto es que la misma Corte Suprema, que determinó que no se podía colocar la rigidez absoluta por un tema constitucional, le retiró la potestad a Bolsonaro de resolver si la cuarentena o el aislamiento social iba a ser más o menos flexible. Y se lo colocó en manos de gobernadores y de intendentes, que son los que hoy resuelven si alguien puede salir o no, si alguien tiene que trabajar o no, y lo que dice Bolsonaro poco importa, porque él no tiene potestad para eso. Entonces, en esa modalidad observamos que en el caso brasilero no hay emisión monetaria, no hay aumento de la deuda pública, utilizó reservas internacionales de libre disponibilidad que tenía por 350.000 millones de dólares, congeló los sueldos de los empleados públicos en las 13 esferas y en los 3 poderes hasta diciembre del 2001 para conseguir 23.000 millones de dólares para poder darle soporte económico y financiero a las provincias y a los municipios. Y cuando uno analiza esa realidad, ¿quién apoya hoy a Bolsonaro cuando él dice que habría que abrir la cuarentena o el aislamiento social y los gobernadores resisten más? La gente que precisa trabajar. Porque no le sirve que le diga el Estado quédate en tu casa si no tiene comida. Bueno, acá se está viendo un poco eso, ¿no? Lógico, y eso va a ocurrir. Y cuando la situación de Argentina uno la analiza, yo veo una situación diferente. Yo creo que
y aquí observo que mi análisis es lo más objetivamente posible y lo más subjetivamente permitido, porque no me vincula nada ideológicamente con el gobierno de Fernández y porque yo creo personalmente que la pandemia le vino espectacularmente bien para ocultar un montón de ineficiencias del Estado y para generar una mayor dependencia de la población de una ayuda del Estado que no tiene plata. Bueno, Y no justamente... se hace populismo sin plata. Justamente la siguiente pregunta que te quería hacer es, ¿vos creés que vamos a terminar la cuarentena o este tema de la pandemia con un Estado más grande, con un sector público más grande y un sector privado más chico? No tengo ninguna duda. Lo único que todavía nadie me supo responder es quién va a pagar esa cuenta, cómo se va a financiar eso. No encontré a nadie del gobierno que me diga. Lo que te dicen es que hay problemas mucho más serios, lo dijo el propio presidente en una conferencia de prensa, que hay que ver, después verán, pero cuando vos en tu casa o en tu empresa y yo en mi casa y en mi empresa entendemos que nos va a reducir los ingresos, lo primero que hacemos es que cortamos, analizamos, juntamos a la familia y decimos, mira, vamos a ver una restricción de lo que vamos a recaudar, de lo que vamos a ganar, con lo cual hay que achicarse. El gobierno argentino no solamente no hizo eso, sino que al revés, generó mayor gasto, y no tocó en absolutamente nada que pueda, aunque sea, demostrar el interés porque el ajuste sea de todos. Porque para un público, me refiero a un político y a un empleado público también, que los hay muy buenos, si la cuarentena dura 7 años le importa nada, si a fin de mes tiene su sueldo. Pero el tipo que depende de su esfuerzo individual para cobrar hoy y comer mañana, no le sirve ese discurso. Y esa es la gente que aquí en Brasil, a pesar de no tener un aislamiento rígido, hace el análisis siguiente. Yo me tengo que quedar en mi casa, porque el gobierno me dice que me tengo que quedar en mi casa. Pero si yo me quedo en mi casa, mis hijos no comen. Si yo salgo, corro el riesgo de contagiarme, pero si agarro una estadística muy simple, aquí en Brasil mencionan que la cantidad de contagios sería entre 7 y 10 veces más de la que hoy demuestran los testeos, porque si no testeo no tengo positivos. Pero los muertos no consigo ocultarlos. Quiere decir que cuanto más testeos haga y más positivos me den, la tasa de letalidad del virus es menor. Entonces, ¿qué hago yo si no tengo para comer? Bueno, salgo y me arriesgo al virus. Y si lo agarro, muy probablemente no me muera. Lo único que necesito es saber que si necesito una cama en unidad de terapia intensiva o un respirador, el gobierno me lo dé. Hasta ahora eso se garantizó. Brasil está siempre cerca del colapso, pero nunca colapsó. No colapsa lo público y tampoco lo privado. Y ahí se da otro análisis y con esto concluyo el análisis del número. ¿Saben ustedes que en los últimos 5 años mi formación es económica, de ciencias contables y de administración? O sea, tengo la macro, la micro y la legislación contable. Es números, yo veo números y analizo números. Y en los últimos 5 años, en Brasil, se murió en promedio la misma cantidad de gente de neumonía. Entonces yo agarro que durante los últimos 5 años se murieron 100 personas en neumonía, y este año analizo, y me dicen que se murieron 90, hay 10 que me faltan, que se hubieran muerto igual de neumonía, pero ahora en vez de ponerle neumonía le pusieron COVID-19. Y cuando hago el mismo análisis por influenza, veo que del mismo histórico de 5 años, este año se murieron 3.000 personas menos, esto en el rango marzo, abril y mayo, que fue cuando empezaron las muertes del COVID. Entonces tengo sobre los 28.000 muertos, 13.000 que se hubieran muerto de influenza y de neumonía. Me están sobrando 15. Esos 15 sí son de COVID. Perfecto. Si esos 15 son de COVID, entonces el impacto sobre la cantidad de muertos totales en el periodo 1 de enero, 31 de mayo, que me da 500.000 muertos, es del 2%. Es el promedio de muerte de cualquier otra cosa, además del COVID-19. Entonces la gente que dice, y yo tengo que salir porque me tengo que arriesgar. No puedo no arriesgar. Claro. Bueno, y vos tenés en Argentina la cuarentena blue, ahora tenés la cuarentena blue. O sea, todo el mundo dice que se queda en casa, pero no se queda. Claro. Bueno, nosotros en Startuperos venimos hablando hace varios programas sobre la situación crítica que están teniendo, bueno, el sector privado, sobre que hay empresas que se están fundiendo. ¿Cómo ves la asistencia que el gobierno argentino está dando a las empresas? Yo lo que veo es como si estuviera cazando en el zoológico, porque el Estado recauda por la actividad económica.
te dice que no podés tener actividad económica, lo que no sabe cómo va a cubrir esa falta de recursos, porque recordemos que todos los políticos y toda la acción pública se hace por los tributos que ustedes y yo pagamos. Cuando no podemos pagar y el gasto del Estado no baja, hay un gap que se llama déficit fiscal que cada vez es más grande. El Estado te dice, vos no podés producir, no podés vender, no podés cobrar, pero quédate tranquilo que yo te ayudo. No sabemos bien cómo vamos a financiarnos, pero yo te ayudo. Y larga balones de ensayo, tubos de ensayo, globos de ensayo, donde te dice, yo te voy a ayudar, pero a cambio de la ayuda, quiero que vos me des una parte de tu capital. Y ahí viene la pregunta, y ojalá que yo me gustaría quererle al presidente Fernández en decir que eso no va a ocurrir. Pero ahí viene la pregunta, ¿de dónde el gobierno saca la plata para ofrecerme plata a mí privado que yo no puedo producir, ni vender, ni cobrar porque él no me deja? Del aporte privado. Quiere decir que, si no interpreto mal, es el privado le da plata al Estado para que el Estado le preste al privado y le pida algo a cambio. Sí, eso es una payasada de todo punto de vista. Totalmente. Entonces, yo lo que creo que el Estado tiene que hacer es generar protocolos sanitarios, testear más, invertir de una buena vez en la salud pública y que las empresas puedan trabajar con respeto por el aislamiento, con protocolos sanitarios, con el aislamiento social, pero que no se deje de fabricar, porque el Estado en algún momento va a necesitar la plata del privado. Y cuando vos decís, ¿de dónde va a financiarse? La duda es si va a nacionalizar depósitos en dólares, ojalá que no, y no lo sé, y espero que no, si va a estatizar algunas empresas, si va a expropiar algunas propiedades, no lo sé, pero claramente no va a poder emitir toda la vida, no puede emitir títulos porque nadie le va a comprar, no puede aumentar la carga tributaria porque la gente no aguanta más, y de bajar el gasto público no me hable. Bien, excelente, Gustavo, súper claro. Ahora te voy a sacar un poquito de este terreno para preguntarte sobre, más que nada, la política de que se viene. Tengo entendido que vos, junto con otros referentes económicos, políticos, etcétera, están armando una propuesta política, ¿correcto? Sí, correcto. Bien. Unidos se llama. Unidos, excelente. Esta propuesta la están apuntando para las elecciones próximas legislativas o están apuntando ya a 2023? No, las legislativas, porque queremos salir de la grieta. Las legislativas porque entendemos que hay mucha gente que durante las presidenciales votó a Macri porque no lo quería Alberto, lo votó a Alberto porque no lo quería Macri, y no se sintió representado por ninguno de los dos propuestas económicas de ninguno, y mucho menos política. Lo que nosotros esperamos es hacer una política diferente en relación a que el partido no es de nadie. En general vos tenés siempre partidos que llevan líderes, Mauricio Macri, Alberto Fernández, Cristina Fernández, y todos los que vienen de atrás en candidatos. Si yo les pido a ustedes, o a quien nos esté escuchando, que haga un ejercicio rápido y nos diga el nombre de 3 diputados que haya votado sabiendo que votaba y qué propuestas ellos tenían, la mayoría no va a poder responder. Sí. Tal cual. Lo que nosotros queremos es una propuesta donde los afiliados elijan la lista, y que el primero sea porque los afiliados quieren que esa persona los represente por las propuestas, por su histórico, por su currículum, por el valor que agrega y demás. Y no que se haga una lista entre 3 o 4 donde ponen a uno porque tiene el mismo apellido, a otro porque necesita fueros para no ir preso, y al otro porque militó o porque pagó en la campaña. Y esa es la política que nosotros hoy tenemos, no es una política de participación y representatividad, porque la verdad a mí, y seguramente a ustedes tampoco, los representa un corrupto. Total. Yo no quiero que el Estado agregue gente porque milita, yo quiero que agregue gente porque sabe, y ojalá, y eso es una de las propuestas que tenemos, la gente puede entrar al Estado por concurso, no por militante, y que si la persona que está en determinada situación de jerarquía, como puede ser un secretario o un subsecretario, es kirchnerista, a mí no me molesta que esté en un gobierno liberal desde que agregue valor. Totalmente. Y que no se vaya porque cambió el gobierno, se va si hace las cosas mal. Pero si hay alguien que piensa de izquierda o de derecha, pero agrega valor al país, se tiene que quedar. Y eso es lo que nosotros proponemos. Bien. Y fíjate vos una cosa, un dato final. Los políticos son tan patéticos que el propio ministro de Salud Pública, cuando necesita algo, se interna en un sanatorio privado. Tal cual.
Tal cual. Déjame hacerte una última pregunta en los últimos segundos que tenemos, Gustavo, es Claro. ¿cómo una propuesta más liberal, digamos que lógicamente hay que achicar este déficit fiscal que venimos teniendo hace años y años, una obviamente de las cosas que hay que hacer es achicar este Estado? ¿Cómo puede una propuesta política que tiene esta firme convicción de que hay que hacerlo, ganar una elección? Digamos, si tenés un montón de gente que vive gracias al Estado, digamos, es posible que no te vote. Es probable, pero la explicación está en el título de su programa, del programa de ustedes, que es emprender. Nosotros no queremos echar a nadie del Estado, lo que queremos es reconvertirlo para que genere que una persona que hoy es un peso para el Estado pueda ser un aporte para el Estado. Entonces, hoy hay más o menos 1,5 millones de personas que no necesitarían estar y que si no están, el Estado no dejaría de prestar el servicio que presta. Quiere decir que sobran. En una empresa pública serían echados. En el Estado yo no estoy de acuerdo con que hay que echarlos. Pero sí le podés pagar durante un año para que hagan cursos que los prepare para tener proyectos emprendedores. Y lo mismo, ojo, yo recomendaría que a partir del primer grado de la escuela primaria tiene que haber un curso de emprendedorismo. Totalmente. Que lo acompañe, Sí. pero durante toda la carrera primaria, secundaria, universitaria, para todas las ciencias sociales. Bueno, nosotros Porque con cuando Lu vos le estamos enseñás a siempre... una persona, Sí, no, que con Lu siempre estamos tratando de promover la importancia de la educación sobre negocios, emprender desde el colegio. Siempre lo mencionamos Claro. acá, sí. pero fíjate si un chico de 6, 7 años le enseñás, che, mirá, lo que tenés que hacer es que siempre cuando vos comprés 6 manzanas tenés que comer 5, no puedes comerte 7, porque si Total. no le vas a deber una al otro. Esas cosas, de la forma que quieran, y hay pedagogos que van a poder explicarlo mejor. Esa gente que está hoy trabajando en el Estado y que le seguiríamos pagando el sueldo durante un año para que hagan cursos de emprender, cuando se retiran del Estado, no solamente dejan de cobrar un sueldo, sino que ellos van a poder generar valor y van a contratar a alguien que hoy está desempleado, que puede ser un receptor de un plan social, para que pueda ayudarlo. Entonces vos vas generando propuestas de agregación, de propuestas de creación de valor y por supuesto ni hablar plan social de acuerdo. Nadie se debe morir de hambre, pero tiene que haber una contrapartida, y la contrapartida es o un oficio, o un trabajo, o un estudio. Totalmente, Sí, Gustavo. sí, por supuesto. Bueno, te agradezco recontra claro, muchísimas gracias. Sí, Charlamos muchas gracias. un poco de todo, así que te agradecemos por tu tiempo y bueno, seguimos ustedes, en contacto. estoy a las Seguimos órdenes. en contacto. Cuentan Sí. conmigo, y yo no me refiero nunca a alguien liberal, me refiero siempre a alguien emprendedor. Espectacular. Porque en definitiva el que emprende es el que genera valor y hay que apoyar. Totalmente. Muchas gracias, Totalmente. Gustavo. Gracias. A ustedes. Te mandamos Buenas un abrazo grande. noches. Buenas noches. Nos informamos, debatimos, escuchamos y pudimos opinar y aprender la realidad que nos toca a todos. Así termina Startuperos. Así termina Startuperos. Un programa hecho por y para emprendedores. Nos reencontramos el próximo domingo a las 22. Por Millennium 106.7.